Se está hablando mucho de los años de la dictadura, por diversos motivos. A veces porque nos parece que algunas de las políticas que se aplican en este momento, en este gobierno, el de Javier Milei, se parecen mucho, por ejemplo, al programa económico de Martínez de Hoz. También algunas políticas criminales o de política criminal, como por ejemplo el modo en que las personas que van por la calle, sobre todo si tienen determinadas características, son jóvenes, son morochos o viven en determinados barrios, se les exige que lleven el DNI. Incluso se los detiene si no los llevan, se los cachea, se les revisan sus pertenencias. Eso nos pasaba a nosotras y nosotros, quienes teníamos 15, 16, 17 años, quienes pasamos nuestra adolescencia en plena dictadura. Nuestros padres, nuestras madres nos decían todo el tiempo: lleva el documento, lleva la cédula, cuando salíamos a la calle, precisamente porque sabían que había esos operativos que nos daban pánico, porque eran desarrollados incluso algunos por soldados, con camiones, digamos, por el propio ejército, como ahora lo hacen la gendarmería, la prefectura, que se parecen mucho, ¿no?, a una fuerza. Son fuerzas de seguridad, no son parte de las Fuerzas Armadas, pero se le parecen bastante. Y un pibe, una piba, no distingue mucho si lo paran en la calle quién le está exigiendo que le muestre su DNI bajo amenaza de llevarlo preso si no lo tiene, como está pasando, por ejemplo, en Rosario o en Quilmes, en muchos municipios del conurbano bonaerense, o en la capital federal también. También se acaba de estrenar una serie que se llama Argentina 1978, que justamente habla del Mundial y de lo que pasaba en nuestro país en ese momento. Y también se está desarrollando un juicio en el que yo soy abogada querellante junto con otra compañera abogada, Natalia Alessandro, y representamos a las víctimas mortales, sus familiares y a los sobrevivientes de la masacre en el pabellón séptimo, que también pasó en el año 78. Bueno, en el medio de todo esto, se acaba de publicar un libro por la editorial Paidós, del grupo editorial Planeta, que se llama 1973-1983, en el que justamente hablo de todos aquellos años. O trato de hablar de esos años. Por supuesto, no de todo lo que pasaba entre el 73 y el 83. Yo soy nacida en el 62, así que atravesé toda mi adolescencia en esa década, digamos, mi ingreso a la adolescencia y mi pasaje, digamos, a la primera juventud en esos 11 años. Y trato de contar algunas de estas cosas que acabo de mencionar: el Mundial, todo lo que pasó en el año 78, esto que nos pasaba en la calle cuando salíamos, lo que significaba padecer en la vida cotidiana el programa económico de Martínez de Hoz, la llegada del golpe, pero también aquellas cosas que nos permitían atravesar esa adolescencia de un modo feliz. El amor, el desamor, los primeros viajes, solos, solas, en campamentos, las primeras aventuras fuera, digamos, del control familiar, el modo en que aprendíamos de alguna manera de nuestros mayores, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros más grandes, a incorporarnos a la militancia. Bueno, todo esto yo lo cuento, o trato de contarlo, para que lo conozcan las personas que son mucho más jóvenes que yo, y también para que podamos revivirlo y compartir algunas de esas experiencias quienes están más cerca de mi edad. Les invito a leer entonces 1973, 1983, Crecer en tiempos turbulentos, y les invito también a las presentaciones que van a hacer el 5 de diciembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Mariano Moreno de Bernal, Belgrano 450, un espacio que fue emblemático para nuestra formación y para nuestra resistencia, para quienes éramos quilmenios, bernalenses en esos años. Lo voy a presentar con varios de mis amigos y amigas de aquella época. Y el el martes 10 de diciembre también lo vamos a presentar y vamos a hacer un diálogo, espero que hermoso y profundo, con Pablo Yonto, que acaba de presentar su libro Derecho a la Resistencia, que es su alegato en el juicio, lo que se conoce como la contraofensiva montonera, de la que también yo comento en mi libro. Así que esta segunda presentación es el 10 de diciembre, nada menos que en la Casa de las Madres. Es un enorme honor y una enorme emoción presentar ese libro
justamente con Pablo y justamente en ese espacio que es la Casa de las Madres. El día 10 de diciembre, además, el Día Internacional de los Derechos Humanos, a las 7 de la tarde, nos podemos ver también para hablar de aquella época y, hablando de aquella época, hablar del presente. Gracias.